Buenas tardes. En desarrollo de la actividad número 4 del consultorio jurídico número 1, el día 4 de septiembre de 2024, los compañeros Nicolás, Valeria y Milton nos permitimos hacer un breve resumen del protocolo de conciliación que tiene nuestra Universidad Gran Colombia. La primera etapa es la llegada al usuario al centro de conciliación, quien es recibido por el estudiante, por el docente o por el funcionario encargado de dicho proceso. Después de recibir al usuario debemos hacer dos indagaciones principalmente. La primera, si es madre cabeza de familia, si es gestante, si es anciano, si es desplazado o víctima de la violencia o del paro armado y su nivel socioeconómico, si es de estrato 1 y 2 para poder así relacionar si podemos atenderlo en nuestro consultorio de la universidad o si debemos remitirlo a otro lugar o en casos especiales si es de estrato 3 para procesos diferentes. Debemos resaltar que para que el proceso se pueda hacer en nuestro centro de conciliación de la universidad, la persona solicitante debe tener los documentos mínimos requeridos para dicho proceso, que deben ser la fotocopia de la cédula, si es cuestión de alimentos, los registros civiles de los hijos y para la persona a quien va a convocar debe tener la cédula de ciudadanía, su dirección de residencia y, si no es posible, su correo electrónico. Estos datos son fundamentales para poder iniciar con el proceso. Saber a quién se va a llamar a la conciliación. Si el usuario cumple con los requisitos mínimos exigidos para continuar con el proceso, vamos a hacer una pequeña entrevista donde el usuario nos relate los hechos que originan el conflicto y cuáles son sus pretensiones. Asimismo, debe tener un recibo público y tener los datos fundamentales de la persona a quien va a llamar a conciliar. Verificado dichos documentos y la información básica a la persona a la que vamos a convocar, es fundamental registrar el proceso en la plataforma de la universidad para dar cumplimiento a la norma. En la plataforma vamos a registrar los datos fundamentales y básicos de la persona que convoca, para este caso la madre cabeza de familia, y vamos a resumir unos breves hechos. Vamos a dar el día de la audiencia inicial. Para esta audiencia inicial, como etapa de elaboración de la citación, debemos agregar la fecha exacta en letras y números en que se llevará a cabo la audiencia de conciliación, así como la hora en que se adelanta la audiencia y los datos del conciliador que va a atender dicha audiencia. No olvidemos que uno de los requisitos en la citación de la audiencia es indicar las consecuencias por no comparecencia que están en el artículo 55 y en el artículo 59 de la Ley 2220 de 2022. Concluida la etapa de elaboración de la citación con los datos mínimos y las pretensiones del solicitante, continuamos con la etapa de entrega de citación al solicitante. El centro de conciliación deberá imprimir dos copias para expedición física con nota de recibido y para entregarlas al solicitante convocante, indicándole que al momento de la entrega que deberá remitir dicho documento a la persona convocada. Esta citación deberá entregársele a la persona convocada por medio de correo electrónico o correo certificado. Si no es posible ninguna de estas dos, la única y tercera forma es por medio de policía del cuadrante en notificación personal en su domicilio, que deberá hacerlo la persona que convoca acompañada del policía que certifique dicha entrega. Terminada la etapa de la debida notificación y citación a la audiencia, continuamos con la etapa de audiencia principal en donde vamos a recibir a las partes convocadas. Lo primero que debemos hacer es identificar a los convocantes con su cédula de ciudadanía, verificar la entrega de la citación por correo certificado policial o firma convocado y vamos a dar una espera de 30 minutos para que las dos partes lleguen al proceso de conciliación.
Si las dos partes se presentan, podemos dar inicio al proceso de conciliación, identificando plenamente al convocado y al convocante y haciéndole saber que lo que allí se acuerde presta mérito ejecutivo y es cosa juzgada. Debemos entonces ubicarnos en la sala de audiencia, ubicar a las partes frente a frente, ubicar al estudiante conciliador o quien haga su proceso en dicha audiencia y ubicar a los abogados de las partes que debemos aclararles que solo pueden escuchar y estar pendientes de la citación, pero no pueden intervenir si no se hace con dicho acuerdo. Debemos ilustrar a las partes sobre las pautas que debe tener una conciliación, que debe ser una conciliación bajo los límites del respeto y del buen trato, de llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes y de desarrollar una audiencia con total transparencia en la que el conciliador sea sola parte pasiva y pueda escuchar al convocado y al convocante sus necesidades y sus peticiones y los acuerdos a los que ellos puedan llegar. Los abogados que acompañen la audiencia no podrán intervenir si no es necesario o si el conciliador no lo admite. Iniciamos entonces dando el uso de la palabra a la parte convocante para que ilustre los hechos que dieron lugar al conflicto y para que concrete sus aspiraciones, propuestas o peticiones objeto del trámite de conciliación. Hacemos traslado de los argumentos a la parte convocada para que, si a bien lo tiene, indique lo pertinente y para que manifieste si tiene ánimo de conciliar, cuál es su propuesta para la solución del conflicto y los pormenores de su propuesta. En caso de que la propuesta del convocado y la propuesta del convocante no lleguen a un acuerdo, el estudiante conciliador o el conciliador de la audiencia podrá presentar propuestas alternativas que alivien dicho conflicto. Si las partes logran tomar alguna de las propuestas señaladas durante la audiencia, el estudiante o la persona conciliadora deberá hacer un resumen y un resultado de la audiencia por parte del conciliador y el estudiante explicando detalladamente los alcances del resultado, donde el conciliador y la persona convocada y convocante estén de acuerdo con todo lo que en esta reunión se dijo. Para este primer caso en el que se llegó a un acuerdo entre las partes, vamos a levantar un acta de conciliación. Esta acta de conciliación debe ser impresa en 3 formatos. Debe ser firmada por el docente, por el conciliador, por el estudiante conciliador en este caso, y por las personas convocada y convocante. Se debe registrar en el registro de sistema de información de la conciliación en arbitraje y amable composición, SICAP. Se debe registrar en el registro de sistema de información de la conciliación en arbitraje y amable composición, SICAP. Se debe entregar una copia firmada al convocante, una copia firmada al convocado. Y por último, se debe dejar el registro del expediente en el aplicativo del Centro de Conciliación de la Universidad Gran Colombia. En caso de que no se presente el convocado, debe indicársele al convocante que se debe esperar el término de 3 días para entregarle la constancia de inasistencia, justificada o injustificada, con el registro entre el Ministerio de Justicia y del Derecho, para que haga mérito ejecutivo y preste cosa juzgada.